Saludos, bienvenidos otro jueves a Hablando de Frente. Estamos aquí en Canal 21 a las 7:30 y cuando no puedan sintonizarnos, recuerden en seguirnos en YouTube, en Vallarino, Panamá y en las redes de Next Noticias. Hoy vamos a tocar un tema que lo toco con dolor, aunque con mucha satisfacción profesional. Dos puntos y los voy a tocar porque no son temas acabados. Les voy a explicar cómo el Ministerio Público sigue haciendo de esto algo que es un completo error y les voy a tratar de explicar lo que esto le ha costado al país. Nosotros hemos tenido una decisión, hemos visto una decisión de lo que correspondió a la ciudad hospitalaria, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en donde le rechazan una casación al señor Adecio Mojica, otra más al fiscal Adecio Mojica. Grábense ese nombre y la primera imagen que yo voy a tratar en este programa, que vamos a tratar varias, es precisamente del rostro de él. Y les voy a decir por qué yo saco el rostro del fiscal Adecio Mojica, que pido que me lo pongan en pantalla, y también de la fiscal Tania Sterling. Porque de alguna manera ustedes lo ven ahí reídos. Y hoy voy a tocar, basado en este mismo tema de la casación, porque voy a desarrollar el del señor Guillermo Sáenz, lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Pero véanle la cara de reídos. Eso era el día en que la Fiscalía iba a hacer la audiencia de la Caja de Ahorro, del famoso supuesto peculado de la Caja de Ahorro que siempre se dijo que se había pagado hasta el último centavo. Ese día, estos señores, ¿verdad?, que procesaban a 22 personas, a 22 familias, las tenían básicamente bajo el mayor yugo que puede haber procesalmente. Hubo gente detenida, cantidad de personas detenidas de este lugar vinieron a sacar a un periodista para llevárselo al Ministerio Público conducido, al presidente de entonces de esta corporación, se lo llevaron igualmente detenido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en la sala penal, años después, tuvieran que decirle, un juez primero, los magistrados del Tribunal Superior por unanimidad segundo, y luego la sala penal, que no existía delito alguno. Yo les voy a pedir primero que me pongan en pantalla qué era lo que ellos hacían con las personas a las que procesaban. Y les pido que me pongan, por favor, cómo ellos usaban para que recordemos los famosos PowerPoint. Estos eran los PowerPoint que ellos agarraban y ponían, y fíjense, esto es una vergüenza para el Ministerio Público. Trató de llevar casos en los medios de comunicación y trataban de hacer todo el esquema de supuestos fondos desviados y el ABC de la investigación y no se quedaban en eso. Yo les pido que me pongan adicional el video donde el entonces secretario Rolando Rodríguez, en abierta violación de lo que dispone el código de que no se debe estar tratando a las personas como culpables, y ese video todavía está para aquellas personas que quieran accionar legalmente, porque está en las redes del Ministerio Público, lo que quiere decir que todavía hay acciones judiciales para hacer. Les pido que me pongan el video de lo que este señor decía. Este fue un video que le voy a poner nada más unos segundos, porque es para que ustedes vean lo que nosotros enfrentamos en ese momento. Si lo tienen en control, si me pueden poner el video. La investigación denominada Caja de Ahorros fue un préstamo aprobado de forma expedita sin cumplir con los requisitos establecidos para ser traspasados posteriormente a cuentas de sociedades relacionadas a Financial Pacific. Este video tomaba 7 minutos y 22 segundos. Todavía está en las redes del Ministerio Público. Y esa era la forma en donde ellos hacían PowerPoints, hacían estos mini videos, que lo que cuesta eso, ustedes oyeron que eso tenía musicalización, que eso tenía imágenes. Hacer esos videos se gastaban plata en esos videos tratando de crear en las personas una confusión suficiente para que la gente de alguna manera gritara: a todos esos lo tienen que condenar. Y ustedes van a ver lo que nosotros en su momento dado planteábamos. Esto no le ha costado, ustedes no creen, bueno, sí lo hago obviamente por esas personas, porque de hecho el próximo video tiene que ver con eso. Porque esas personas merecen tener una justicia mediática.
porque ustedes van a ver lo que le hicieron a esas personas. Pero es que lo que no se han dado cuenta es lo que le ha costado al país y lo que le cuesta estas decisiones. Ese video que ustedes ven en pantalla es cómo iban haciendo ellos en los diferentes medios de comunicación y iban poniendo, si me ponen el video, ya van a ver ahí cómo está ese tema en donde iban sacando a todas las personas que ellos les daba la gana y los sacaban como casi culpables de lo que tenía que ver en el renacer. Gente como, que hoy les quiero hacer justicia, como Eleonor Zamudio, Jairson Hurtado, Rodrigo Arosemena, Ricardo Francolini, Manuel Morales, Tobías Garrido, Ricardo Arango, Ricardo Chanis, Jason Pastor, Anastasio Ruiz, Fernando Correa, Wes Valdés, Waldy Valdemeyer, Pipo Virsi. De estos son los que me acuerdo en este momento, en el día de hoy, y me disculpan aquellos que se me puede haber olvidado. Aquí hubo gente que sacaron de sus oficinas, que los sacaron a las 5 de la mañana de sus casas, frente a sus hijos, esposados. Ese era el show que hacían. Entonces yo les pido al fiscal y a la fiscal que no se me pongan sensibles porque ahora ven su rostro de forma que nosotros nos quejamos de lo que ellos han hecho con esta aberración de caso. Primer mensaje al procurador. Miren, en este caso no se decidió nada más que las personas eran inocentes. Se decidió que no existió nunca un delito. Para que ustedes entiendan el nivel de aberración de esto, esto es como que un fiscal lleve un caso de homicidio sin que exista un muerto. Así de sencillo y de grave es. La defensa se paró cuando se dio este caso y dijo, señores, ustedes aquí no tienen un caso porque este préstamo se pagó hasta el último centavo. Entonces venían y decían estas idioteces mediáticas, porque no tienen otra forma de decirla, es que lo que pasa es que si uno se roba algo y lo devuelve, igualito lo que pasa es que se comete el delito. Y uno dice, sí, claro, entendí esa parte, pero una cosa es robársela y otra cosa es pedir un préstamo y devolverlo. Entonces son dos cosas completamente distintas. Peor, si yo agarro y ese préstamo lo tengo garantizado hasta el último real con garantías mías personales, que tú me vengas a decir que había tan siquiera una intención de que desapareciera la plata, es una reverenda estupidez. Es el equivalente, y así se probó en juicio, y les voy a sacar hoy los fallos del juzgado, del segundo tribunal e incluso de casación, en donde establecen que en efecto no había delito y que en efecto se había pagado hasta el último centavo. Porque lo que pasó en este caso es que ellos dicen que del préstamo que se había dado a la caja de ahorro, se había hecho un mal uso y se había derivado un cheque hacia una tercera compañía, en este caso Financial Pacific. Y nosotros decíamos, perfecto, tú puedes decirme a mí o puedes hablarme a mí de que si hubo buen uso o si no estaba autorizado, pero tú nunca puedes hablarme a mí de un peculado, porque toda la plata que estaba en ese préstamo estaba garantizada con garantías reales, con fincas, con CNO, que son certificados de no objeción, es decir, si el Estado le debía a la compañía, con todas las acciones de las diferentes compañías y con garantías personales por casi 100 millones de dólares. Entonces, sería estúpido decir, yo agarro y te dejo aquí $100 de garantía, que es lo que se le dejó al banco, cerca de 100 millones de dólares, pero vamos a ponerlo en palabras sencillas. Sería el equivalente a que yo te dejo $100 de garantía y te pido $7 prestado. Sería el equivalente a que yo te dejo 100 millones de dólares de garantía y me quiera llevar 7 millones cuando tú tienes 100 millones de dólares de garantía mía. No existe forma humana que eso pudiera ser un peculado. Pero además, los 7 millones se pagaron hasta el último centavo. Entonces, ¿cómo podían hablar de un peculado? No existía. Ese punto se debatió hasta la saciedad. Y yo decía, porque incluso lo llegué a decir en juicio y también en los medios de comunicación, yo decía, a ver, tenemos 22 personas aquí procesadas que tienen que ser
o los más tarados del mundo o lo más inocente del mundo, y terminaron siendo lo más inocente. ¿Por qué lo más tarado? Porque la plata la tomaron, pagaron intereses, pusieron garantías y se la regresaron al banco. Entonces, si la intención era robarse la plata, y de paso blanqueo, que ahora voy a hablar de esa parte, blanquear la plata, entonces según la tesis de la fiscalía, era que ellos se iban a agarrar la plata, poniendo garantías de que no se perdía la plata, firmando todos los documentos cada una de las personas, ahí de yo soy responsable por esto y por lo otro, los directivos sin ningún interés firmando también, los funcionarios del banco sin ningún interés firmando también, para robarse la plata, para luego devolverla con intereses al banco. Semejante aberración no puede caber en la cabeza de un ser humano, y resulta ser que ese era el pensamiento de fiscales del Ministerio Público que todavía son fiscales. Ese es mi cuestionamiento el día de hoy. Señor procurador, ¿cómo usted tiene en las fiscalías anticorrupción a fiscales que no saben identificar ni siquiera cuándo tienen un delito enfrente y cuándo no? Si no saben si tienen un delito enfrente, ¿cómo van a ser fiscales anticorrupción? Es así de sencillo como se lo estoy diciendo. Vamos a empezar a revisar, porque esto, miren, lo que ha costado este tema en la ciudad hospitalaria y que me ha traído a hablar de esta otra casación que también la perdió Adesio Mojica, es porque no es solo el costo de las 22 personas que estuvieron detenidas. Aquí se paró la ciudad hospitalaria diciendo que había existido un peculado también. Llegó hasta la sala penal de la corte para que le dijeran nunca hubo un peculado y se dé un sobreseimiento definitivo. Pero vamos a decir que afectaron al señor Llorens, a Sáenz Llorens, a Guillermo Sáenz Llorens y a las otras personas que estuvieron relacionadas a ese caso. Perfecto, los afectaste. Pero ¿a cuántas personas más afectaron con paralizar la ciudad hospitalaria? Han afectado al país entero, que hoy día, con una pandemia, no tiene a dónde ir a hospitales porque están llenos. Han afectado la economía de un país porque no se pueden abrir las operaciones comerciales porque no tenemos disponibilidad de camas. Han afectado las arcas del Estado porque esas compañías, hoy día, rehacer esa ciudad hospitalaria, que en su momento podía tener el costo de una cantidad de cientos de millones de dólares y que llevaba un avance de creo que era del 50 o 60%, en 5 años no pudieron acabarla. O sea, vamos a poner que ellos hubieran correteado lo que ellos creían que podía ser algo irregular, pero acaba por lo menos la obra, hazla. No seas tan inútil de no hacer una obra que es necesaria y que ya está avanzada al 50-60%. Bueno, 5 años pasaron y eso no pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el centro de convenciones de Amador, que tenía que ver con este préstamo de la Caja de Ahorro, lo mismo. El centro de convenciones de Amador también tenía un avance de casi el 50-60%. Y dijeron, está atrasado, tiene costos elevados. Ustedes saben qué tuvieron que hacer. Le subieron todavía más el precio, le recortaron el metraje, lo hicieron más chico y en 5 años no pudieron acabarlo. Y estaban hablando mal del consorcio que lo llevaba. En 5 años estos ineptos no pudieron acabar un consorcio que ya llevaba más del 50% en los primeros año y medio, 2 años que se estaba construyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer eso hoy día cuesta un montón de millones más, pero montones, por la decisión de un par de funcionarios que, siguiendo instrucciones, sabrá Cristo de quién, o todos sabemos, mejor dicho, de quién, ¿verdad? Le cuesta hoy día hacer esa ciudad hospitalaria y va a costar mínimo 200 y tantos millones más para poder terminarla, porque ya la paralizaron, porque eso ya no son los mismos costos, porque hay que reparar todo lo que quedó sin estarse haciendo. Mínimo 200 y tantos millones de dólares más. Esa decisión de esas personas que no saben reconocer cuando tienen un delito enfrente o no. Esa es la gravedad de eso, pero no he acabado ahí. ¿Cuánto costó la investigación en el Ministerio Público?
costó otra cantidad de miles o cientos de miles de dólares llevar eso, más los PowerPoint, más los videitos estos que hacían. ¿Cuánto va a costar las contrademandas de las personas que estuvieron detenidas? ¿Y cuánto costó humanamente tener a una cantidad de personas inocentes detenidas? Yo quiero que a mí me empiecen a poner lo que decidieron los jueces, y ojo, para que aquí no se diga, porque incluso quisieron cuestionar hasta a la juez. A la juez la cuestionaron mediáticamente inicialmente, pero para que ustedes estén claros, esto no fue una decisión de una juez. Esta fue una decisión de la juez primero, luego de 3 magistrados en el Tribunal Superior y luego de 3 magistrados más en la Sala Penal de manera unánime, sin discusión. No existió delito dentro de esto. Y vamos a poner, porque son fallos de 60 páginas y que los voy a subir el link a las redes mías para que la gente pueda conocer cuál era el nivel de aberración dentro de estos casos. Que valga decir, este caso, una de las grandes mentiras que le dijeron al pueblo panameño es que lo empezaban a investigar producto de una noticia que había salido en el diario La Prensa relacionado a un supuesto pago de $500,000. Pero cuando la periodista Adelita Coriat hizo la investigación de la Procuraduría Paralela, se estableció que un año antes que saliera esa noticia, apenas habían llegado ellos en el año 2014, estaban reunidos en la presidencia con Saltarín, con los famosos testigos protegidos, etcétera, armando los diversos casos, incluyendo el de la Caja de Ahorro, que ni siquiera había empezado, entre comillas, en el Ministerio Público. Entonces, aquí va a haber que dar muchas explicaciones, pero, procurador, yo quiero que usted vea lo que dicen nuestros tribunales de justicia de sus fiscales, de los que están a cargo, supuestamente, de pelear contra la corrupción y que no saben distinguir ni siquiera cuando tienen un delito enfrente y cuando no. Entonces, por favor, mire lo que dicen, se lo voy a enviar completito los fallos, lo prometo, para que usted pueda ver quiénes son las personas que están llevando los casos suyos y por qué es que se caen los casos del Ministerio Público. Por favor, si me ponen el primer extracto de la decisión del juez. Cabe resaltar que en todo momento se habla de bienes, valores o dineros del Estado, es decir, lo que decía la Fiscalía, caso que en esta investigación la Fiscalía no ha demostrado, ya que no hay una lesión al patrimonio del Estado, el cual no fue vulnerado, ya que se trató de una actividad comercial netamente mercantil entre un particular y un banco que tiene injerencia del Estado, pero que al momento de realizar la transacción lo hacía como un ente que maneja dinero de particulares. ¿Por qué se planteaba esto? Porque se le dijo, y ustedes recordarán, que se decía, lo que un banco invierte es el dinero de sus cuentavientes. Eso es lo que un banco hace, de eso se trata la banca. Usted recibe en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, etcétera, y usted hace préstamos y gana dinero. De hecho, y en honor al señor Jason Pastor, durante todos los gerentes que tuvo antes la Caja de Ahorro, el gerente que más hizo que la Caja de Ahorros ganara plata, o sea, que fuera más rentable la Caja de Ahorro, fue precisamente este gerente. Rompió todos los récords de ejecución de la Caja de Ahorro, él y su subgerente Rodrigo Arosemena. ¿Y cómo los premiaron? Metiéndolos presos. Este préstamo fue uno de los préstamos que más ganancia le dio a la Caja de Ahorro, porque los préstamos dan ganancia, porque usted pide la plata prestada y usted le paga intereses. Y mientras más alto sea el crédito que usted toma, pues más intereses toca hacer. El gobierno anterior y estos dos fiscales no tienen idea el daño que le han hecho a la Caja de Ahorro, porque mientras duró este caso, que espero que estos fallos ayuden un poco, yo que tengo muchos clientes empresariales, cuando tenían que pedir préstamos y uno les decía, oye, ve y pídelo en la Caja de Ahorro, ¿ve? La gente decía, en la Caja de Ahorro, ni loco, no se me ocurre pedir $1, porque no vaya a ser que yo me retrase en un pago, no vaya a ser que yo tenga cualquier problema y me metan a mí en un peculado. Entonces, el daño que hicieron nada más en la percepción de las personas es un daño horrible lo que han hecho estos dos fiscales.
Ahora yo quiero que me pongan la siguiente parte de la decisión del juez. Dice, por lo que no podemos tomar, porque la fiscalía, ojo, la fiscalía aquí decía que como el préstamo se había dado rápido, que eso era un delito. O sea, en vez de premiar, que claro, si usted está en una competencia por otorgar un crédito de esta magnitud, usted está tratando de colocar fondos, y en vez de premiar que se esté haciendo una labor eficiente, entonces dicen que como el funcionario lo hizo rápido, entonces eso era peculado, semejante bestialidad. Dice, por lo que no podemos tomar como referencia la premura de que se agilice un préstamo, y mucho menos cuando es corporativo comercial, que acarrea ganancias millonarias a la entidad bancaria, porque se ganaron millones con este préstamo la Caja de Ahorro. La Fiscalía debe dejar del pensamiento burocrático en que las cosas, de lado el pensamiento burocrático, en que las cosas para que caminen deben ir poco a poco, siguiendo estrictamente los pasos, porque en el tema bancario ese procedimiento no aplica. Así que la Fiscalía respetuosamente debió entender la operación bancaria y cómo ésta se lleva a cabo antes de entrar a valorar cuestiones administrativas que no vulneran los intereses de nadie. Y es por esto que se cabila que está de más subir esta causa a plenario, ya que, oigan esta parte que le pone la juez aquí, ya que ni siquiera se debió instituir una investigación criminal por carecer de indicios suficientes para atribuirle una violación a la conducta penal. O sea, aquí la juez no solamente le dice no tienen la razón, es que le dice jamás debieron abrir una investigación, porque como les digo, que le traigan a un juez un peculado y que le digan, ok, ¿qué se robaron? Nada, ni un real, no falta $1. ¿Cómo así? ¿Cómo que hay un peculado y tú me dices que no falta $1? No, no falta $1. Lo que pasa es que faltó una solicitud en el inicio, porque ellos lo que hicieron fue mandar una carta, en vez de una solicitud, una carta solicitando, que hacía las veces de solicitud, pero según la Fiscalía esto era como un super error insuperable, hasta que alguien le decía, pero es que la solicitud no es garantía de nada. O sea, la solicitud no le sirve al banco para de alguna manera proteger o no sus intereses, es meramente un trámite. Y si se saltó el trámite o lo cubrieron con otro trámite, ¿qué diferencia tiene? ¿Cómo tú vas a hablar de peculado? Háblame de que alguien tienes que llamarle la atención en el banco y decirle, oye, fíjate que tienes que tener una solicitud. Métele 15 años de cárcel a alguien porque no estaba la solicitud. Tú tienes que estar loco. Entonces, vamos a ver qué les dijo el Tribunal Superior, todos los magistrados del Tribunal Superior que vieron este caso, juntos, unánime. Vamos a ver qué le dijo a la Fiscalía ahora sobre este caso. Resolución de los magistrados del segundo tribunal. De tal suerte que la propia entidad bancaria, al ver que no hubo ningún tipo de perjuicio patrimonial y que nunca estuvo en riesgo los intereses económicos de la entidad, no vio la necesidad de constituirse en querellante. Fíjense esto, el banco decía, no me falta plata, no tengo ningún perjuicio. Aquí 3 directivos, y yo voy a tratar de conversar con ellos incluso, porque 3 directivos renunciaron, porque los querían obligar a que la Caja de Ahorros presentara una querella contra estas personas. Y esos 3 directivos que fueron del gobierno de Juan Carlos Varela, yo me les quito el sombrero. Los tengo que respetar porque renunciaron. Dijeron, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer esto. Y no se prestaron para corretear a estas personas porque sabían que no faltaba un real. Sabían que se había pagado hasta el último centavo del banco. Pero esas personas, algún día yo espero que salgan públicamente y digan quiénes lo llamaron y qué le pedían a ellos que presentaran esa querella penal. Y lo que dice ahí es que el banco mismo decía, no me falta plata y por ende yo no voy a presentar una querella contra nadie. Entonces, veamos qué más decía el segundo tribunal dentro de este caso. Y ahora ustedes van a ver la aberración cómo continúa, porque no crean que esto ya paró. Ya les voy a explicar cómo esto siguió. La decisión adoptada en primera instancia, es decir, por el primer juez, debe ser confirmada en todas sus partes, en virtud de que la instrucción sumarial realizada bajo un supuesto delito contra la administración pública, específicamente peculado doloso, malversación de fondos, no constituye delito. Toda vez que al analizar todo el entramado probatorio que va desde que se solicitó el préstamo por parte de los directivos de HPC Contrata hasta el desembolso
y uso de los dineros del préstamo, no se vislumbra intención dolosa, es decir, mala intención de los directivos tanto del Banco Caja de Ahorros como del prenombrado consorcio que llevó adelante la obra, de apoderarse de los dineros. Pasaremos a explicar y motivar las razones por las cuales esta sala considera que dentro de la presente causa el hecho no puede ser erigido como delito. ¿Ok? Estos eran los magistrados del segundo tribunal. Vuelvo y les digo, esto es un fallo de 60 páginas, cada uno. El del juez de instancia, el de arriba, el de casación es más corto, pero la clase de regaño que le dan a la fiscalía para detrás de este fallo es monumental. Es que debieron presentar la renuncia desde el primer fallo, pero vamos a decir que ellos querían esperar el segundo. Bueno, ya está el segundo y el tercero. Ahora quiero que me pongan, por favor, las siguientes palabras que le dijo el Tribunal Superior. Todo lo anterior lleva a esta superioridad a considerar que efectivamente los argumentos del recurrente no gozan de la fuerza, el recurrente era la fiscalía, no gozan de la fuerza necesaria para reformar el fallo recurrido. Ojo, la fiscalía estaba apelando. Dado que los elementos probatorios permiten establecer que la conducta investigada no constituye delito, al tenor de lo establecido en el artículo 2207, numeral 2 del Código Judicial, resolución a la que procederemos de inmediato. Miren esto, no constituye delito. Y ahora les voy a decir por qué estoy insistiendo tanto en eso. Si me ponen la siguiente gráfica, por favor. Creo que ya estamos casi acabando, creo que nos faltan 2 o 3. Pero para poderles enfatizar a dónde voy. Si me ponen la siguiente lámina que tenemos allá, por favor, del segundo tribunal, si son tan amables. En ese orden de ideas, la sala observa que los caudales patrimoniales, es decir, los bienes de la caja de ahorro, los bienes o dineros de la caja de ahorro, en ningún momento se vieron afectados o violentados, debido a que en el momento del otorgamiento del préstamo, óigase esto, desde que se otorgó el préstamo y posterior durante el desembolso, ya previamente existían, lo que les dije a ustedes, las garantías personales suficientes y las hipotecarias en manos de la propia entidad bancaria para el retorno del referido préstamo en caso de incumplimiento. Esto es lo que les expliqué a ustedes. El banco tenía garantías por casi 100 millones de dólares. Es lo más aberrante querer decir que alguien va a dejar 100 millones en garantía entre bienes, patrimonio, todo. 100 millones para robarse 7. Y se lo estoy dejando en garantía a la caja de ahorro. Y como yo voy a hacer eso, voy a firmar todos los documentos y voy a dejar dicho que yo fui el que me llevé eso y voy a cometer un peculado. ¿Para qué? Para pagar intereses y devolvérselo a la caja de ahorro y que nadie de los 22 quede con ni un solo real. Miren, yo tengo una anécdota de esas cosas que se guarda uno para uno, pero que son de la historia. El día que nosotros íbamos a hacer la audiencia de la caja de ahorro, yo entré con el ex vicepresidente Virsi que me correspondía representar en la audiencia. Y de esas cosas, él es una persona sumamente natural, es una persona súper espontánea, no prepara ninguno de sus comentarios. Y él me dice a mí, ¡jo, Alfredo, si está esto lleno de público! Y yo le digo, tío de cariño, y de hecho es un tío de cariño, le digo, tío, estos no son públicos, estos son los coimputados con sus abogados, porque recuerden que habían 22 y cada uno de esos tenía a sus abogados. 44 personas. ¿Por qué esta anécdota? Porque Pipo Virsi ni siquiera conocía quiénes eran los otros. Se iban a haber podido poner de acuerdo para llevarse de nuevo 7 millones, para dejar 100 en garantía, para devolverlo hasta el último centavo con intereses. Y esas cosas le quedan a uno, porque ni siquiera sabía quién era el oficial ni quién era el otro. Podría conocer a 2 o 3 personas, pero no tenían ni idea quiénes eran. Y ellos tampoco, quién era Pipo, no lo conocían, lo habrán conocido mediáticamente. Pónganme, por favor, la última resolución que tenemos de los magistrados, por favor. No, este no es de los magistrados, perdón. Este es lo que dice, óigame, señor Eduardo Ulloa, esto es lo que dice su fiscal anticorrupción. Esto está en la prensa y usted lo puede buscar. En el peculado, lo económico es secundario, dice el fiscal Mojica. O sea, cuando ya probamos que no faltaba un real, cuando ya probamos que no había nada que discutir sobre un tema económico o patrimonial,
al fiscal se le ocurre decir que en un delito de peculado la parte económica no es esencial. Disculpen que me ríe, pero es que esto de verdad es una bestialidad. Eso es como que yo le dijera que en un homicidio no es importante el muerto. Eso es lo que nosotros tenemos como fiscal anticorrupción. Entonces, procurador, ¿cuándo lo va a votar? Ese señor no puede seguir siendo un fiscal anticorrupción. Ya no solamente por el daño que ha causado a particulares, por el daño que le causa a la institución, por Dios santo. Entienda que usted no puede tener un fiscal anticorrupción que corretea delitos de peculado y que le dice a usted que en el delito de peculado la parte económica es secundaria. Por Dios santo. ¿Y yo por qué les traigo a ustedes esto que hoy estoy emotivamente vinculado a esto? Porque peleamos por esto por 4 años más o menos, peleando con un supuesto peculado que decía la fiscalía que obviamente no existió. No los voy a poner con las resoluciones de casación, pero el que quiera verlo está en la web de la Corte. La decisión de casación igualmente inadmitiéndoles la casación a la fiscalía, como hicieron con la ciudad hospitalaria. Pero todavía hay un caso, y este es mi mensaje para la fiscal Leida Sáenz, que tiene el caso conocido como el blanqueo de la caja de ahorro, que según ella, en ese momento, ella había elementos de que se estaba investigando un peculado y que ese peculado había sido blanqueado. Yo en su momento sostenía lo mismo que estoy diciendo aquí. ¿Cómo, por Dios, me van a hablar a mí de un peculado? En donde, y esto está en los escritos que están en los juzgados, en donde me van a decir a mí que alguien va a blanquear plata, 20 personas se van a poner de acuerdo para blanquear plata, ¿verdad? Pedirla prestada, dejarle más garantías al banco, sacar la plata, blanquearla para regresársela a la caja de ahorro y quedarse sin un real. Ustedes se imaginan el nivel de ilógico de eso. Entonces, mi mensaje, señora fiscal, es que usted tiene una oportunidad distinta a estos dos fiscales. ¿Por qué tiene una oportunidad distinta? Porque antes estaban esperando un fallo de la Corte Suprema, pero hoy en día ya no se está esperando ese fallo. Y los fallos que se emiten en la Corte, pues tienen que ser cumplidos. No son discutibles. Entonces, usted tiene un tema en donde un juez ya le dijo, no existe delito de peculado. En donde el Tribunal Superior le dijo, no existe delito de peculado. No pudo existir. En donde la casación coincidió con estos dos criterios adicionales. Entonces, fiscal, si usted está investigando el blanqueo de este supuesto peculado que no existió, por favor no me diga lo mismo que el otro fiscal de que en el caso de blanqueo no es necesario un delito precedente porque este supuestamente es el que basó toda la investigación para sacar este caso de peculado, que valga decir que se debieron investigar los dos juntos y no de manera separada. Entonces, este es el momento para que la fiscal Leida Sáenz y la juez Valoisa Martínez entiendan que estas decisiones deben ser resueltas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque estas personas que fueron afectadas por la caja de ahorro, ¿a quién van a demandar? Al Estado panameño. Y fiscal, usted tiene la oportunidad de oro, de verdad una oportunidad de oro, para agarrar y decir, durante el tiempo que hicimos esta investigación, ese tema estaba en debate. Pero ya ahora que hay una decisión judicial, yo como fiscal la respeto y por ende nosotros mandamos a sobreseer este caso y pedimos el sobreseimiento y variamos en base a los nuevos elementos que han salido, variamos la vista fiscal, variamos la solicitud que estamos haciendo en el tribunal, pedimos el sobreseimiento, que no haya ni siquiera que hacer una audiencia y que se le levanten inmediatamente las medidas cautelares a todas las personas. Segunda aberración y último mensaje que dejo en el programa. Aquí hace 2 meses o 3 meses, justo antes que saliera la casación, una fiscal pide para este mismo caso de la caja de ahorro, como a él se le investigó aparte por la condición de diputado del Parlacén, pide permiso a la especialidad para investigar a Ricardo Martinelli por un peculado que ya le han dicho en 3 instancias que no existe. Si no existió para 22 personas, para los empresarios, para el banco, para las personas que tuvieron que ver con el préstamo,
Imagínense si pudiera existir esto para Ricardo Martinelli. Entonces eso es lo que yo le digo, que nosotros como defensa, nosotros defendemos nuestro principio de especialidad por un tema de criterio personal. Pero nosotros no es que tendríamos ningún temor de ir a un juicio para ver este caso, porque sería el mismo ridículo. Pero este actuar de la justicia tiene que parar. Y procurador, usted tiene que darle la cara por el Ministerio Público a estas personas, a estas 22 personas que fueron afectadas en su libertad. También a las de Billy Sáenz Llorens y a todas las personas que tuvieron eso. Al país, usted tiene que decirle, yo no voy a tener en mi Ministerio Público un fiscal que no sabe que lo económico sí es importante para un delito de peculado. Así es que, por favor, tome decisiones como un procurador. Que Panamá requiere eso. Nosotros no podemos tener a un ignorante en una fiscalía. Y le pido, procurador, que con el mayor respeto, que usted no puede tener una persona ahí que hizo el nivel de daño que hizo Adesio Mojica. Así lo dejo hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.